hablar un poquitico no bastantico de muscular y sistema muscular, pero desde la anatomía, pero desde la fisiología de la contracción muscular. Hoy vamos a empezar a determinar más o menos cómo es el proceso de la contracción muscular. En la anatomía vimos como algunos esbozos de músculo, pero no profundizó mucho. Ya acá lo que vamos a hacer es a profundizar lo suficiente para poder hablar de contracción muscular. Vamos a hablar de músculo. Entonces tenemos que el músculo es un órgano que tiene la capacidad de tener dos propiedades. ¿Sí? Cuando empezamos a hablar entonces del sistema muscular, estamos hablando de dos propiedades. ¿Ya? Entonces hablamos de dos propiedades. ¿Sí? Una propiedad que tiene de acortarse. Hablar de acortamiento también sería lo mismo que hablar de deformación. ¿Sí? ¿Ya? Y si este acortamiento, de deformación, es alargamiento, ¿sí? De acortarse y de alargarse. Cuando un músculo empecemos a hablar entonces de que se acorta, lo que le estamos dando a hablar desde la fisiología es que el músculo tiene la propiedad de producir contracción. ¿Sí? ¿Y la contracción qué produce la articulación? Movimiento articular. ¿Sí? Pero el músculo también hace lo contrario, que sea la capacidad de ¿qué? De alargarse. Y entonces si el músculo se alarga, tiene la capacidad de volverse elástico. ¿Sí? Sí, señor. Y si un músculo es elástico, entonces tiene una propiedad de elasticidad que tiene una relación directa ¿con quién? Con la flexibilidad. ¿Está claro? Pero entonces este músculo se pega ¿de dónde? De los huesos. De los huesos. ¿Sí? Y si ese músculo se pega del hueso, entonces tendrá dos estructuras de donde pegarse. A una estructura que la llamaremos como origen y a una estructura que la llamaremos inserción. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces tengo origen e inserción con dos propiedades, o se acorta o se alarga. Si se acorta, pasa eso. Si se alarga, sucede estas propiedades. Okay. La elongación pertenece a la elasticidad. A la elasticidad. ¿Sí? Entonces, ya esto lo vimos en la parte anatómica, ¿sí? Como modelo de articulación. Y ese modelo articular está conformado entonces, siempre dijimos que la articulación estaba formada por dos huesos. ¿Sí? Esos dos huesos se unían y producían movimiento. ¿Está claro? Y este movimiento entonces iba a estar dado porque este hueso sirve de anclaje a este músculo por este lado y sirve de anclaje a este músculo al otro lado. Y entonces esos anclajes musculares pues terminan siendo origen e inserción. ¿Sí? Y entonces este músculo se constituye entonces de dos partes como tal, ¿ya?
que será esta parte central, a la cual vamos a llamar vasto o cuerpo del músculo, ¿sí? Y esta parte que hace origen e inserción, que se termina siendo el tendón, ¿sí? Entonces el músculo tiene dos estructuras: cuerpo o vasto y tendón, que el tendón cumple con la función de anclarse al hueso, origen e inserción, y el músculo con la función, pues, de producir acortamiento o alargamiento. ¿Está claro? Entonces, cuando este músculo se contraiga, ¿sí? O sea, que cuando el músculo se contrae es porque se acorta. ¿Está claro? Le damos la relación de acortamiento a un músculo cuando se intenten acercar, ¿quiénes? Origen e inserción. Esta articulación hace esto. Se cierra porque el músculo se está cortando. ¿Queda claro? Pero cuando origen e inserción se separen, o sea que se alarguen, empieza este músculo, ¿qué hace? Se empieza, ¿qué? Estirar. ¿Sí? Y ese alargamiento de esas fibras musculares, pues tiene una relación directa ¿con quién? Con la flexibilidad. Porque entre más elástico sea el músculo, pues esta articulación más que, más amplitud presenta. ¿Acá? Bueno. Pero ¿quién forma el músculo como tal? ¿Ya? Una cantidad de células alargadas que terminamos llamando fibras musculares. ¿Sí? Entonces la fibra muscular es un conjunto de células que terminan formando el músculo, ¿sí? Pero ellas terminan alargándose, mire, ellas todas se terminan alargando, y ese alargamiento y esa unión de esas fibras musculares pues van terminando formando el músculo. Pero esas fibras, después de que se alargan, terminan formando un tendón, y el tendón se termina pegando al hueso. ¿Sí? Por eso era que en la anatomía semestre pasado decíamos que una de las tantas funciones que tenía el hueso era servir de anclaje. Ya se apoyaba el músculo y se anclaba ahí, ¿sí? Para poder que el músculo entonces empiece a ejercer una tensión, ¿sí? O una fuerza que termina repercutiendo ¿sobre quién? ¿Sobre quién repercute la fuerza del músculo? El hueso. Sobre la articulación. ¿Está claro? ¿Ves? El músculo se contrae, pero esa contracción del músculo repercute directo en movimiento. ¿Y ese movimiento quién lo hace? La articulación. Y empezamos a manejar una terminología que se llama movimiento articular, ¿sí? O amplitud de movimiento articular. ¿Está claro? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que cada articulación tiene una amplitud entre los cuales se puede mover una articulación. ¿Está claro? Y eso se considera entonces en grados. ¿Cómo? La amplitud de ese movimiento. La amplitud de ese movimiento pues determinada en grados. ¿Está claro? Entonces, para yo saber cuántos grados se puede mover una articulación, pues necesito saber cuánto se puede contraer ese músculo para que esa articulación pueda moverse. ¿Está claro? Bueno, mira para acá, Barba, por aquí. Que tiene el hombro para que yo entienda más fácil. Entonces, un músculo, que será este músculo acá, del deltoideo, o el deltoides anterior, ¿sí? Va a ser esto.
¿Está claro? Va a ser esto. Flexión. Pero esa flexión de hombro, entonces necesita conocerse cuántos grados de flexión. Esta articulación se puede mover en flexión. Entonces, si ella quiere hacer este movimiento, pues este movimiento, todo ese rango de movimiento de flexión de hombro, ¿sí?, se llama amplitud de movimiento articular. ¿Y eso está dado en qué? En grados. Entonces, si yo cogiera un ángulo aquí, entonces yo diría que aquí hay ¿cuánto? ¿Sí? Hago un corte acá y hago un corte acá, y digo que aquí más o menos unos 45 grados. ¿Sí? Si yo vengo y lo subo hasta acá, ¿sí?, y hago el corte con esto, pues yo que tengo 90 grados. ¿Sí? Y si yo sigo aquí, pues tengo 120 grados. Sigo aquí, No. 180. Si sigo aquí, estoy en más o menos 140, 150 grados. Y si llego hasta acá, 180 grados. ¿Sí? Entonces, ese rango de movilidad de este movimiento articular es de 180 grados. También, ¿Sí? Bárbara. ¿Está claro? Ahora, si yo le diera a Bárbara, por ejemplo, una pesa que pesara 50 kilos, ¿sí?, y que le dijera, haga una contracción fuerte para llevar la pesa, y ella solamente le da hasta acá, ¿sí?, dale, 30 grados. ¿sí? Entonces uno dice, la fuerza no le da sino hasta 30 grados, porque su músculo Tienes amplitud. solamente tiene la fuerza para contraerse en 30 grados. ¿Está claro? Pero si tuviera más fuerza, ¿qué haría el músculo? Subiría más. Va subiendo más. Y a medida que el músculo vaya ganando más fuerza, pues ¿qué va haciendo? Va subiendo más. ¿Está claro? Entonces, dale, esa contracción muscular, pues termina repercutiendo a largo plazo en una capacidad que se llama fuerza. ¿Sí? Y entre más yo repita un movimiento en ese rango de movilidad articular, ¿sí?, entre más repita yo ese movimiento en el rango de movilidad articular, pues el músculo más se va adaptando a los trabajos de ¿qué? Fuerza muscular, y esa es la fuerza. ¿Sí? Entonces tenemos que conocer primero cuáles son los ángulos de movilidad articular. Esos ángulos de movilidad articular están dados principalmente en una cosa que se llama goniometría. Y la goniometría nos dice, hey, ¿cuántos ángulos se tiene que mover cada movimiento articular? ¿Sí? No pueden haber ni más, ni puede haber menos. Porque si hay más de los movimientos normales de la articulación, pues yo puedo estar pensando entonces que el componente ligamentario o la cápsula articular es una cápsula articular muy móvil. Y si es muy móvil, ¿sí?, pues tenemos cierto peligro en la articulación, porque la articulación termina moviendo más del cuello. ¿Sí? Pero si yo tengo menos movimiento, quiere decir entonces que el problema que tenemos es que su músculo no se contrae en su totalidad para moverse completamente. ¿Sí? Bueno. En el deporte, estos movimientos articulares se terminan produciendo una cosa que se llaman cadenas cinéticas. ¿Sí? Y esa cadena cinética puede ser superior o inferior. ¿Sí? Una cadena cinética superior es cuando yo pongo a trabajar todo mi miembro superior
¿En torno a un qué? A un movimiento. Pero hay movimientos en el deporte que también integran las cadenas cinéticas superiores e inferiores. Cuando la cadena cinética trabaja superior o inferior, pues eso lo terminamos llamando como gesto deportivo. Y en un gesto deportivo lo primero que hay que conocer es cuáles son los movimientos que intervienen en ese gesto para formar la cadena. ¿Sí? Entonces, supongamos Entonces el gesto es cuando involucra Los dos. o una sola. Es que es ese movimiento. Esto es un movimiento que está hecho por una cadena cinética, ¿sí? Y esa cadena cinética está hecho por un gesto, ¿sí? Entonces, se hizo aquí un mouse puesto. Entonces, esto es un gesto, ¿sí? Esto es un gesto. No, es esto. ¿Qué es un gesto deportivo? Es un movimiento característico de un deporte. ¿Sí? A eso lo llamamos gesto deportivo, un movimiento característico de un deporte. Lo que esta niña está haciendo ahí es un movimiento característico de un deporte. ¿Sí? Y ese movimiento característico de ese deporte me está diciendo que las articulaciones, que las diferentes articulaciones se están moviendo todas de forma diferente o iguales. Entonces, eso quiere decir que la cadena cinética, superior o inferior, Las dos. las dos. ¿Por qué las dos? Porque hay movimiento. Claro, porque una cosa es que no estemos viendo qué está pasando debajo del agua, pero debajo del agua está pasando esto, vean. Mientras ella está subiendo los pies allá arriba y haciendo el movimiento arriba, abajo está pasando esto, vean. ¿Sí? Abajo está sucediendo esto. ¿Ya? Ella está haciendo el movimiento de ella, vean. Lo que vimos arriba, ahí lo estamos viendo abajo. Las dos cadenas cinéticas, ¿ya? Las dos cadenas cinéticas se están moviendo. ¿Qué están haciendo las dos cadenas cinéticas? Que las articulaciones todas se muevan ¿de qué? De una forma diferente, para cumplir con un gesto. ¿Sí? Entonces, ¿será que las articulaciones se movieron todas al mismo tiempo, de la misma forma? No. ¿Por qué no? Porque son diferentes movimientos. Ahí están tobillos, miren. Ahí está solamente la movención de tobillos. ¿Sí? Vamos a crecer esto un poquitico. Ahí están tobillos. Ahí estaría tobillos desde otro perfil. Rodilla. ¿Sí? Yo sé que rodilla y tobillo están haciendo movimientos completamente diferentes. ¿Sí? Cadera. Ya la cadera mostró que es completamente diferente. ¿Sí? Tronco. ¿Será que el tronco está actuando de una forma diferente? Sí. ¿Ya? Y ahí tenemos la cadena, el movimiento completo de la cadena cinética inferior. ¿Sí? Entonces, para que esta persona pueda hacer ese gesto deportivo, entonces la contracción muscular que se daba ahí era completamente diferente y los rangos de movimiento eran completamente diferentes. Mira después que en el primer taller que vamos a empezar a ejecutar, porque no hemos hecho todavía talleres. ¿Sí? Vamos a determinar
Ya alguna de esa parte la tuvimos que haber hecho en anatomía, ya la vamos a completar. Y es determinar, uno, cuáles son los movimientos articulares por articulación. ¿Sí? ¿Cuáles son los movimientos articulares por articulación? Entonces vamos y cogemos cuello y sacamos los movimientos de cuello. ¿Sí? Sí. Hombro y sacamos los movimientos de hombro. ¿Sí? Codo, los movimientos de codo. Antebrazo, muñeca, tronco, cadera, rodilla, Tobillo. tobillo. ¿Sí? Y vamos a sacar todos los movimientos articulares. Después de que saquemos los movimientos articulares, vamos a sacar músculo o músculos que hacen ese movimiento. ¿Queda claro? Músculo o músculos que hacen ese movimiento. Entonces cuando yo llegue y diga, hombre, flexión de hombro, entonces, ¿qué músculo hace la flexión de hombro? ¿Sí? La flexión de hombro. Cuando yo hable de extensión de hombro, entonces diré qué músculo hace la extensión del hombro. Y después cojo, averiguo la goniometría de la flexión de hombro. Entre cuántos grados y cuántos grados se ejecuta una flexión de hombro. ¿Cómo? ¿Queda claro? Perdón. Sacamos los movimientos. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Claro, sacamos los movimientos. Sacamos el músculo que hace ese músculo o músculos que hace ese movimiento. Y después de que saquemos ese músculo o músculos que hacen ese movimiento, vamos y averiguamos la goniometría de ese movimiento. ¿Cuántos son los grados de movimiento en los cuales se hace la flexión de hombros? ¿Queda claro? Y así vamos a coger cada uno de los movimientos articulares. ¿Sí? ¿Cuándo se hace eso, profesor? ¿Cómo? ¿Cuándo se hace eso? Dentro de 8 días. Tan bueno. Vamos a determinar cómo las cadenas cinéticas superiores o inferiores, que en algún momento también hablaremos más adelante de cadenas cinéticas abiertas y cerradas, pues terminan participando de una cosa que se llamará gesto. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos a biomecánica el tercer semestre, el próximo semestre, si Dios quiere, siempre quiere, no es el que no quiere, lo que vamos a determinar es gestos. ¿Sí? Usted va a coger una cosa así como esta, como la acabé de mostrar, un video, me lo va a sacar en fotos después, y sacándomelos en fotos me va a decir qué movimiento hay en el tobillo y cuántos grados de movimiento. ¿Sí? ¿Cuántos grados hay en la rodilla? ¿Y qué movimiento hay en la rodilla? ¿Sí? ¿Cuántos grados hay en la cadera, en la rodilla y en el tobillo? ¿Sí? ¿Y qué movimientos hay? ¿Queda claro? Y entonces empezamos, y este es el ejercicio que nos toca hacer para el próximo semestre en biomecánica, hacer esa situación cuando empecemos a determinar todo lo que estamos viendo acá. Entonces tenemos 3 tipos de músculos. ¿Sí? Tenemos 3 tipos de músculos. Un músculo liso, músculo cardíaco y músculo estriado. Los 2 primeros Son involuntarios. de carácter involuntario, o sea que están regidos por Por el sistema nervioso autónomo. simpático y parasimpático principalmente. ¿Sí? Los 2 primeros. Y el segundo, netamente voluntario. Ese músculo que sea netamente voluntario, pues entonces lo que está mostrando ese músculo estriado, que es netamente voluntario, es que termina siendo regido por sistema nervioso periférico.
y sistema nervioso central. ¿Sí? Y su contracción muscular y el producto de la contracción, que viene siendo que el movimiento es dado entonces por las vías aferentes y eferentes principalmente. ¿Sí? Bueno. Ahora, los tres tipos de músculos producen lo mismo: movimiento, o sea, contracción y movimiento. Lo que pasa es que el liso y el cardíaco lo hacen de forma involuntaria y el estriado lo hace de forma voluntaria. ¿Sí? Bueno. Pero voy a pasar rápidamente por esos dos músculos porque eso no nos corresponde determinarlo muchos aquí. ¿Sí? Bueno. Ya dijimos que es involuntario. Sus contracciones se dan por el sistema nervioso vegetativo, o sea, simpático, parasimpático, y se localizan principalmente en órganos internos. ¿Sí? Entonces, nada raro que esté recubriendo estómago, que esté recubriendo pulmón, que esté recubriendo órganos reproductores, se encuentran los vasos sanguíneos, en el sistema excretor, o sea, todos los órganos blancos, todos los órganos internos que tenemos en el cuerpo, pues se mueven involuntariamente gracias al sistema nervioso autónomo y gracias a la contracción de la musculatura lisa. Acá viene el músculo cardíaco, ¿sí? Que es un músculo que se encuentra principalmente en el corazón, recubriendo las cavidades del corazón y recubriendo principalmente la parte externa e interna de las diferentes capas del corazón que ya nosotros vimos en anatomía. Ese músculo también está inervado y regido por el sistema nervioso vegetativo, o sea, simpático, parasimpático, ¿sí? Principalmente. Y ese mecanismo, y esa contracción del sistema nervioso, del músculo cardíaco, produce lo que se llama sístole diástole. ¿Está claro? Esa sístole y esa diástole cardíaca pues está dada por la frecuencia que está dada por el músculo cardíaco a medida que es inervado simpático o parasimpáticamente. ¿Sí? Ese número de contracciones que se saque en un periodo de tiempo que se llamará minuto, pues termina rigiendo una cosa que se llama frecuencia cardíaca. Si el sistema simpático me aumenta, porque va a hacer más bombeo de sangre, o yo puedo tener menos frecuencia cardíaca si el sistema simpático ¿sí? Acá, parasimpático. Entonces esas frecuencias cardíacas están dadas netamente o regidas, por sistema autónomo, pero el sistema vegetativo. Vamos al estriado, el que nos interesa. ¿Sí? Al estriado. Creo que me perdió una gráfica que necesitaba más adelantada a la escala. Bueno, ahí está. Entonces, ese músculo estriado es el músculo que comúnmente nosotros hacemos contracción muscular y que termina produciendo movimiento articular. ¿Sí? Entonces, lo que usted tiene que entender es que el músculo está separado por partes. ¿Sí? Esto es un todo, pero de este todo vamos a empezar a sacar subdivisiones con funciones diferentes. ¿Sí? Entonces, este músculo, ¿sí? Está formado por partecitas, ¿sí? Y cada una de esas partecitas se llaman fascículos. ¿Sí? Entonces yo cojo una partecita de este músculo y es como coger esto. Y esto es un fascículo. ¿Queda claro? Fascículo. Fascículo. Eso es. Ahora, yo cojo un fascículo y le saco una partecita al fascículo.
Y si yo le saco una partecita al fascículo, pero que lo que estoy sacando es una fibra muscular. ¿Sí? Bueno. Yo le quito una parte a la fibra muscular y lo que estoy haciendo es sacando una estructura que se llama miofibrilla. ¿Sí? Y si yo cojo si yo le quito una parte de la que forma la miofibrilla, entonces yo estoy diciendo que lo que termina formando las miofibrillas son miofilamentos. ¿Sí? Entonces yo puedo empezar a sumar esto y a organizarlo de mayor a menor o de menor a mayor. Yo puedo decir que el músculo está formado por fascículos. Los fascículos se forman por fibras. Las fibras se forman por miofilamentos o las miofibrillas se forman por miofilamentos. ¿Sí? Y eso es un músculo subdividido en partes. O yo puedo decir que sumatorias de miofilamentos, conjuntos de miofilamentos, forman miofibrillas. Sumatoria de miofibrillas forman fibras. ¿Sí? Sumatoria de fibras forman fascículos y formatoria de fascículos forman un músculo. Porque hay que entender eso de esa manera, muchachos. Porque para cuando usted haga esto y es una contracción muscular, ¿sí? Pues en las diferentes partes del músculo sucedieron pasos diferentes para que pasara una contracción muscular. O sea que el músculo se contrae como un todo, pero cada uno de estos tiene funciones diferentes para participar en la contracción muscular. Bueno. Porque el día que les acoplan, ¿no? Entonces tenemos, ¿sí?, que este músculo, que eso es lo que estamos viendo como un músculo, miren, Sí. ¿sí? Entonces ya estamos viendo ahí el músculo como un todo. Le estoy viendo hueso, su inserción tendinosa en hueso, y estoy viendo el vasto muscular como tal, ¿sí? Y entonces estoy viendo que esto es un músculo, que esto es un fascículo, que sería un pedazo del músculo, y que esto es una fibra, ¿sí? Y si yo le quitara un pedacito a esta fibra, sería una miofibrilla, y si le saco un pedacito a la miofibrilla, pues sería el filamento, y todo eso se va agrupando en forma de ¿qué? De fascículos, ¿sí? Pero ese músculo se envuelve en un tejido que lo está envolviendo todo, mire, el músculo se está envolviendo todo, ¿sí? Y entonces eso es lo que vamos a empezar a mirar acá, que la capa, la primera capa que envuelve a todo el músculo, o sea, toda esta capa que está envolviendo todo este músculo, recibe el nombre de perimicio, ¿sí? Entonces el perimicio sería la capa que envuelve el músculo. El pimicio sería la capa que envuelve el músculo completo. La capa es el de pimicio. Sí. O sea que lo está cogiendo en su totalidad. Viene el perimicio, que el perimicio envuelve los fascículos, ¿sí? Entonces cada fascículo se va organizando en un número estructurado de fibras, y ese número estructurado de fibras se envuelve en una capa que se llama perimicio, ¿sí? Pero cada fibra que forma el fascículo se envuelve en una capa que se llama endomicio. ¿Cuál es el endomicio, perdón? El que envuelve las fibras. Que lo miramos acá. ¿Sí? Epi, completo el músculo. Perimicio, Los fascículos. envuelve El fascículo. los fascículos. Y endo, Las fibras. envuelve las fibras. ¿Sí?
esas tres capas se unen, o se alargan, se extienden y forman un tendón que se termina pegando. Y el filamento no tiene... ¿Está claro? No, porque el miofilamento está dentro de la miofibrilla. Pero la membrilla está dentro de... Y la membrilla está dentro de la fibra. ¿Sí me entiendes? La fibra que Entonces, yo voy sacando completamente y ya las capas llegan hasta la parte de la fibra muscular. Aproximadamente, un fascículo está formado aproximadamente por 100 fibras musculares. No, pero esperen las imágenes. Sí, solo fascículos se mueven por 100 fibras musculares. Hay músculos que pueden tener entre 30, 40, 50 fascículos musculares y otros que pueden tener aproximadamente 10, 5 fascículos musculares. ¿Sí? Entonces, a mayor fuerza y a mayor potencia de un músculo, pues más fascículos debe tener para que pueda ejecutar movimiento. mucha más fuerza. ¿Sí? Bueno. Mucho mañana no juega. Miras pues, entonces me voy a meter dentro del músculo. ¿Está claro? Me voy a meter dentro del músculo. Entonces voy a hacer que le saquemos un fascículo. ¿Queda claro? Vamos a sacarle un fascículo a esto. ¿Ya? Usted le va a sacar un fascículo. Yo le saqué un fascículo. ¿Sí? Y le vamos a sacar un pedazo de fibra. ¿Ves? Aquí cortamos un pedazo de fibra. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces ahí ya estamos viendo una fibra muscular por dentro. ¿Qué es la fibra? ¿Sí? Es la célula del sistema muscular Calma, calma. o el tejido muscular. ¿Sí? La célula que pone. Una fibra es la célula del tejido muscular. Mide aproximadamente entre 40, máximo 40 milímetros. ¿Ya? Diámetro. Largo. Y la fibra muscular está o presenta mejor gran cantidad de núcleos y de mitocondrias. La fibra. Sí. Entonces, esa es la gran importancia que hay que tener con relación a fibra, porque la fibra muscular tiene gran cantidad de núcleos y de mitocondrias. Vamos a la biología. ¿Para qué sirve? Para poder entender esto y para poder entender lo que usted va a entender de aquí para adelante, tiene que tener muy claro esos dos conceptos biológicos. ¿Para qué sirve la mitocondria y para qué sirve el núcleo? ¿Sí? Entonces él me dice que dentro de la fibra muscular, tenemos gran cantidad de mitocondrias y de núcleos. Ya eso me está diciendo algo. Uno, ¿sí? Que la fibra muscular se contraerá y su tiempo de contracción durará o mucho o poquito, dependiendo de la gran cantidad de mitocondrias que tenga. Entonces, ¿cómo? Feliz de ¿Está claro? estira mucho. Entonces, si el tiempo de trabajo que dura es largo, es porque ese músculo tiene mucha mitocondria, o sea que tiene mucha energía para ser transformada en fuente energética. ¿Ya vieron fuentes energéticas? Después, porque terminaremos hablando de cómo se produce aeróbico, anaeróbico y láctico y aláctico. Bueno, en eso está. Si tiene pocas mitocondrias, quiere decir que el trabajo que hace Menos. es un trabajo muy Leve, muy corto. corto. ¿Ya claro? Los trabajos cortos pues tienen un nombre que los llamaremos entonces anaeróbicos o alácticos o lácticos. ¿Cómo me repite, por ¿Sí? favor? Los trabajos cortos tienen un nombre que serán o trabajos anaeróbicos o lácticos o alácticos. ¿Sí?
y dependen del número de mitocondrias que tengan, y que casi siempre son fibras musculares que están con muy poca cantidad de mitocondrias, ¿sí? Porque duran un segundo y se acabó la energía que esa mitocondria tenía en la reserva, ¿sí o no? Ahora, si yo tengo un músculo que resista mucho trabajo, o que resista mucho tiempo trabajando, es porque yo podría decir entonces que el trabajo es aeróbico y que esa fibra muscular tiene mucha ¿qué? Mucha poda. Aeróbicos, Ahora, estas fibras entonces vienen con un contenido genético alto, Y ahí, para ahí es donde está el núcleo. ¿sí? Y vienen con un contenido genético alto, y ese genético alto está dado por el DNA, ¿sí? O por el ADN, y eso se encuentra ¿en dónde? Núcleo. En el núcleo. Ese núcleo entonces hace que esa fibra, o sea de mucho trabajo, o esa fibra sea de poco trabajo. El núcleo. Eso también vendría con la afinidad del movimiento. La fibra son las que tienen material Sí. genético. Claro, Sí. porque tiene núcleo. El núcleo está acá O sea que del núcleo Entonces, se puede mirar la afinidad claro, del movimiento. Si ese núcleo hace que esa fibra resista mucho el trabajo, pues directamente proporcional será que tenga mucha mitocondria. ¿Queda claro? Pero si esa fibra genéticamente hace que sea poco tolerable al trabajo, quiere decir entonces que tiene poca ¿qué? Mitocondria. Y esa es la genética del músculo. O sea que los deportistas ya vienen con las fibras musculares desarrolladas para la competencia en especial. ¿Está claro? Pero entonces los núcleos definen la cantidad de mitocondrias. No, definen genéticamente para qué están hechas. Y si definen para qué están hechas, pues proporcional a ese trabajo que ejecuten, será el número de mitocondrias que presenten. ¿Claro hasta ahí? Bueno, eso hace la fibra. Sarcolema. Entonces tenemos una cosa que se llama sarcolema. ¿Sí? ¿Qué es el sarcolema? Es una capa que se encarga de recubrir cada fibra. ¿Queda claro? Eso es lo que estamos mirando aquí, vean. Esto es una fibra muscular, y esa fibra muscular está envuelta por un sarcolema. ¿Sí? Pero si nosotros le hacemos un corte al sarcolema, que es lo que le hicimos acá, si nosotros le hacemos un corte al sarcolema, Una capa que le cubre cada fibra. ¿sí? Si nosotros le hacemos un corte al sarcolema, que es lo que hicimos acá, entonces estamos viendo la fibra por dentro. ¿Sí? Entonces, esto es una fibra, esto es otra fibra, esto es otra fibra. ¿Sí? Y cada una de las fibras están formadas por miofibrillas. ¿Está claro? Y la sumatoria de miofibrillas forman una fibra. ¿Sí? Y entonces yo necesito que este músculo, como está constituido por n número de fibras, pues tengan la misma comunicación entre una fibra y otra para que el movimiento se dé bien. ¿Sí? Para eso entonces están comunicados por unas especies de túbulos transversos que reciben el nombre de túbulos T. Y esos túbulos T tienen una función muy importante, y es que cuando el estímulo nervioso llegue, pues viaje tan rápido por el túbulo T para que todas las fibras sean estimuladas, para que se contraigan todas al mismo tiempo. Les comunican las fibras. Sí, claro. Es por el que viaja el estímulo y Desde el estímulo viaja por el túbulo T, y el túbulo T lo que está haciendo es que se comunique una fibra con la otra, una fibra con la otra, una fibra con la otra, para que
las fibras se contraigan todas al mismo tiempo y entonces el movimiento se dé en un todo y no se produzca Y por partes. por partes. ¿Queda claro hasta ahí? Sí. Bueno, lo que estamos mirando aquí como rojito, que está inmerso en toda la fibra, son mitocondrias. ¿Sí? Son mitocondrias. Y esas mitocondrias entonces están dándole energía. Yo podría decir que esta fibra muscular es una fibra muscular de poco trabajo, porque tiene Muy poquitas. muy poca mitocondria. Bueno, las mitocondrias. Las Hasta rojas. rojas. parte del cuerpo. La hormiguita. Después le digo de qué parte del cuerpo para cuando entienda completamente todo este cuento. ¿Sí? Y A su tiempo, querido. si fuera una fibra muscular de trabajo muy pesado, muy largo, pues debería tener muchas más mitocondrias que lo que aparece en la gráfica. ¿Sí? Bueno, Profe, ahí, ¿cuánto las fibras son de tipo 1 y cuándo son de tipo 2? tranquilo. ¿Ya? Mejor. Ya lo entendimos. Tengo un músculo, a ese músculo le sacamos un fascículo, Fascículo. a ese fascículo le sacamos una fibra, y a esta fibra, Fibrilla. perdón, y a esto le vamos a sacar una fibra, que será esto. Eso es una sola fibra muscular, una sola, que está recubierta ¿por qué? Mira, fibrilla. Ah, Miofilament. ¿Sí? no. Por No, sarcolema. sarcolema. ¿Está claro? Por sarcolema. Y ese sarcolema, entonces, tiene una envoltura ¿de qué? De miofibrillas. ¿Queda claro? Y aquí encontramos una mitocondria. ¿Sí? Pero estamos encontrando muchos núcleos que están dando una caracterización a esa fibra. ¿Sí? Bueno. Pero entonces, Gaseosita. Donde con una caja- estas fibras tienen en su interior lo que les voy a mostrar aquí, miren, estas cositas. ¿Sí? Las fibras. Sí, miren estas cositas que tiene acá. Y estas cositas reciben el nombre de sarcoplasma. ¿Sí? Entonces, el sarcolema ¿qué contiene? ¿Sí? Contiene túbulos T, ya sabemos que el túbulo T, ¿sí? Y contiene sarcoplasma. ¿Sí? Ahora, ¿qué más contiene el sarcolema en su interior? Fibras. ¿Sí? ¿Y las fibras que tienen? Mitocondrias. Mitocondrias, sí. Núcleos. Núcleos. Mira, después que ya vamos. Profe, calma, calma. Sí, por favor. Ya, Estás haciendo calor. ya vamos metiéndole mucho más cuerpo al asunto. Para que vayan entendiendo cada una de sus- Pilas, ojo, pilas. Vamos teniendo en cuenta cada una de las cosas porque le vamos a ir dando función, ¿sí? Le vamos a ir dando función a cada una de ellas cuando se produzca una contracción. ¿Y qué es una contracción? Movimiento. ¿Sí? Ya que yo para hacer esto es una contracción. Y en las fibras musculares, todas tuvo que haber pasado diferentes actos. Ahora, ¿qué contiene el sarcoplasma? ¿Sí? ¿Qué contiene el sarcoplasma? ¿Ya? ¿Qué es el sarcoplasma? Contiene, pues está conformado por grandes cantidades de glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Oh, bueno, aquí nos vamos a unir con bioquímica. Ay, no. Ya, no, ya hasta aquí nos trajo el río, porque aquí ya para que pueda entender esto más a profundidad, necesitamos que le den cuenta mucho la bioquímica. Vamos con la. ¿Qué? No, ya para Carlos ya deben estar por lo menos hablando de ciclo de Krebs, si no es más. Sí, más. Un poquito más para.
Ya están hablando de ciclo de crecimiento. Por ahí va, vaya. Entonces, en el sarcoplasma presento gran cantidad de glucógeno. ¿Sí? ¿Y qué es el glucógeno? Eso se tiene que saber ya que es el glucógeno. No nos pone un refri. Ahora me puede volver. No me puede volver. Bueno, tengo unas fuentes energéticas que se caracterizan por tres. ¿Sí? Una, que serán los hidratos de carbono o carbohidratos. Dos, que Proteínas. serán las proteínas. Y tres, que serán los lípidos. De proteínas son varios. ¿Sí? Todos ellos se desengloban, ya se sintetizan en otro. ¿Sí? Entonces aquí sacamos ¿qué? Glucosa. Glucosa. Aminoácidos. ¿Sí o no? De aquí sacamos ¿qué? Aminoácidos. Aminoácidos. Y de aquí sacamos ¿qué? Grasa. Grasas. ¿Sí? Grasas que las podemos sintetizarla en dos. En ácidos grasos y una cosa que se llama glicerol. Sería un ácido. ¿Sí? Todos ellos sintetizados a partir de quién? De las fuentes energéticas. Ahora, mi cuerpo, todos ellos deben llegar a transformarse en uno solo que el cuerpo necesita, que es ¿cuál? ATP. Glucosa. Glucosa. Estos se tienen que transformar y al transformarse se deben transformar en forma de glucosa. ¿Sí? Y estos también se tienen que transformar y transformarse en forma de glucosa. ¿Sí o no? Pero la glucosa se debe transformar para ser procesada o sintetizada en forma de Cuerpo. ¿sí? Cuando haya ATP, Ya lo humano. ¿sí? Cuando haya ATP, yo puedo decir que hay ¿qué? Fuente energética. Energía. La principal fuente de energía son los carbohidratos. No, la principal no, la más rápida. Porque la principal serían los lípidos. Porque estas pueden ser para larga distancia y estas pueden ser para mucha más distancia la proteína cuando se vuelven envases nitrogenadas. Se nitrogenan y se pasan, se alargan mucho más que la grasa. ¿Sí? Los carbohidratos son los primeros Los primeros que se sintetizan. Ahora, yo transformo en glucosa, y después yo transformo en glucosa y la glucosa inmediatamente se da cuenta que necesita energía para una actividad, inmediatamente se cambia En ATP. a producirse en ATP. ¿Sí o no? Esto es como la plata entonces. ¿Sí después? Es como la plata. Está en el cajero. Usted tiene una platica, Te voy a jugar en la máquina. ¿sí? Luego de cuenta que usted tiene 100 pesos. ¿Ya? Si usted requiere gastar esto para algo, ¿sí? Y usted tiene que empezar a sacar de aquí, Hago mitad de bárbaro. va sacando la cantidad necesaria. Y digamos que se gastó 80 de 100 y le restan ¿cuánto? Activos 20. 20. ¿Y estos 20 usted qué hace con ellos? Los guarda. Los guardo. ¿Sí? Los guardo. Certillera. Y los guardo En glucosa. para cuando ¿qué? Para que Los no lo requiera. Pero cuando lo requiera necesito sacarlos en forma de efectivo. Son reservas ¿Está claro? Sí. Usted se gasta efectivo y usted dice, me están sobrando 20. Entonces yo digo, pues los guardo. ¿Sí? O en el bar. Voy a guardo en el bar. ¿Sí? Están guardados en forma de reserva. Cuando usted requiera gastárselos, Entonces hay que sacar entonces tiene que sacar de la reserva, tiene que ir al banco, sacar los 20 y hacerlos efectivos. ¿Quedaron claros? Mira pues, Los 20 serían la grasa. este No con interés. sería o los carbohidratos, o las Las proteínas, o los lípidos. o las grasas.
este, ¿sí? Pero como a usted le pagaron en cheque o usted tiene una tarjeta de débito, a mí no me importa cuánto tiene una tarjeta de débito, pero usted necesita es efectivo. Ese efectivo lo llamamos como Glucosa. glucosa. ¿Sí? Así es más fácil. Y esa glucosa, para poderla usted comprar, la tiene que cambiar o en billetes o en monedas. Entonces eso se llama ATP. ATP. ¿Sí? Y entonces con este ATP usted se compró una ida y visa, ¿sí o no? Pero no se la va a gastar hoy, ¿cierto? Usted la va a guardar. ¿Usted la guarda en forma de qué? De glucógeno. De glucógeno. ¿Sí? ¿Qué se compró con el ATP? X o alguna Solo cosa. esa fue la que se gastó. Esa fue la que se gastó. Pero usted se la gastó, Pero no se la gastó. pero no se la va a gastar ya, o no se la va a gastar toda. Entonces Estos 20 que le quedan, usted los guarda en forma de glucógeno. En las siglas. Y glucógeno tiene. En las reservas que tenemos ahí. Ya va la reserva. Este glucógeno, ¿sí? Cuando se requiera salir de la reserva, Glucosa. entonces sale en forma de glucosa y la glucosa lo procesa en forma De de... ATP. ¿Me cabra hasta ahí? Sí. O sea, ya era con el proceso. Entonces, en el sarcoplasma, ¿sí? En el sarcoplasma que está contenido dentro de la sarcómera, en el sarcoplasma encontramos gran cantidad de ¿qué? De glucógeno. O sea que es fuente energética que está en forma de ¿qué? Reserva. De reserva. ¿Sí o no? Y ese glucógeno que está en forma de reserva contiene una cosa que se llama mioglobina. ¿Qué? ¿Sí? Y ese glucógeno que está en forma de reserva en la fibra contiene una cosa que se llama mioglobina. ¿Sí? ¿Qué es la mioglobina? Correcto. Es una Entonces, la mioglobina es una proteína que va a viajar por la sangre y lo que va a estar cogiendo son moléculas de oxígeno, ¿sí? Moléculas de oxígeno, para que ese oxígeno haga que la mitocondria sea más eficiente para producir Energía. energía. ¿Qué hay? Bueno, ¿en qué es la diferencia de la proteína de la hemoglobina? De la hemoglobina, ¿sí? ¿En qué es la diferencia? Es lo mismo, lo que pasa es que esa mioglobina ya va directamente a músculo. Cuando se le hablen de mioglobina, le están hablando de la hemoglobina, pero ¿en dónde? en el músculo. ¿Está claro? ¿Qué es la hemoglobina? La hemoglobina es la proteína que capta oxígeno que se encuentra en la sangre. Pero estamos hablando de esa hemoglobina, pero ¿en dónde? En el músculo. Entonces la llamamos mioglobina, para referirnos a la hemoglobina que está en dónde? En el apoyada. Claro. Entonces, nosotros encontramos que estas fuentes energéticas se pueden transformar con presencia de oxígeno o se pueden transformar sin él. Pilas pues con el primer cuento que no nos vamos a sacar esto entero. ¿Qué? ¿Sí? Que a nosotros nos diga que existe un trabajo anaeróbico. ¿Qué me están diciendo? Corto. Pilas, quiere decir que las fuentes energéticas, que algunas de estas fuentes energéticas, especialmente esta, se transforman. ¿Sí? O cuando hablamos de transformación es porque se está cambiando o se sintetiza. Algunos autores hablan de síntesis o hablan de transformación. Cuando a mí me hablen de trabajos anaeróbicos o metabolismo anaeróbico, me están hablando de síntesis de una fuente energética que se transforma para producir energía sin presencia de ¿quién? Oxígeno. Oxígeno. Sin la presencia o la necesidad del oxígeno. Pues el oxígeno está presente ahí, pero no lo necesita. ¿Está claro? No lo utiliza. No vaya a pensar que es que hay un trabajo sin oxígeno. No, en 100 metros planos es un trabajo, 100 metros planos hay un trabajo anaeróbico.
¿sí? Pero no necesita. Pero el oxígeno está presente. Sí, Pero el cuerpo en ese momento no hace el oxígeno para poder utilizar la Reserva. glucosa o la ATP como una reserva energética.